Hay personas que en un momento de nuestra vida nos han ayudado. Seguramente, cuando mencionamos eso, usted puede pensar, ah, sí, yo me acuerdo, tal persona necesitaba y llegó esa persona con esa ayuda preciso en ese momento tan oportuno. Pero también ustedes, si somos ustedes y yo, nosotros podemos también pensar que así como nos han ayudado, hemos olvidado, hemos olvidado el bien que nos han hecho. O sea, que de una manera u otra, cada uno de nosotros somos desagradecidos, ingratos, ¿cierto? ¿Sí o no? O no somos, o ninguno de los que está aquí es, bueno, o solamente yo. Pero parece que más de uno ha pasado por lo mismo. Entonces, dice, el bien recibido olvidamos, el mal sufrido recordamos. Porque fácilmente olvidamos el bien que se nos hace, pero difícilmente eh, olvidamos el mal que nos hacen. ¿Cierto que sí es así? Olvidamos fácilmente lo bueno que nos hacen, pero difícilmente olvidamos el mal que sufrimos de parte de otros. Entonces, el bien recibido olvidamos, el mal sufrido recordamos. Y llegamos a Jueces capítulo 8, la final historia de Gedeón, quien estuvo con el Señor Dios obrando a través de él tremendas cosas. Voy a pedirle si es posible apagar celular y tenerlo en silencio. Bueno, gracias. Entonces, allí en Jueces dice capítulo 8, versículo 32. Allí al final de la vida de Gedeón dice, murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abieseritas. Entonces murió Gedeón. ¿Cómo murió? Ah, en buena vejez. ¿Qué significa? Que la finalización de su vida fue una bendición, fue como recoger la cosecha de los años vividos. Y eso queremos cada uno de nosotros, ¿verdad? Queremos que nuestra vejez sea una buena vejez. Bueno, algunos estamos muy lejos de llegar hasta allá, algún día llegaremos, pero queremos que sea como la recopilación de una vida vivida para Dios. Poder sentarnos y recordar aquello que viví, allí donde estuve, en la punta, allí que me caía, que me resbalaba y Dios hizo tal cosa. Qué bueno que tuviéramos para nuestros nietos historias de Dios, experiencias, primero la palabra de Dios, pero también experiencias propias, ¿cierto? Que, mire que lo que me pasó, yo trabajaba en tal parte, yo pensé que iba, y Dios me ayudó así. Vi la mano palpable, vi la mano de Dios. En lugar de contar historias de trago, de licor, de, de traiciones y de todo eso, contar historias que edifiquen, que dejen semillas sembradas para las futuras generaciones. Entonces, allí está Gedeón muriendo en buena vejez. Pero sigue diciendo, versículo 33, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. ¿Qué hicieron apenas murió Gedeón? Entonces dice, cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a qué? O sea, siguieron otra vez a la idolatría. Parece que no tenían convicciones propias. Parece que seguían a un líder con convicciones que cuando desaparece el líder, entonces las convicciones también desaparecen. No debería ser así nosotros. Si las personas quienes han ayudado a nuestra vida espiritual desaparecieran,
deberíamos seguir con las mismas convicciones, porque las convicciones no vienen de las personas, las convicciones deberían de venir de Dios y de su palabra. Pero ellos volvieron a su idolatría, a no colocar la mirada en Dios, sino en este Dios y en aquel y en aquel y en aquel otro. Se prostituyeron tras los Baales, dice, y tuvieron por Dios a Baal-Berim. Y el 34 dice, no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, no se acordaron, no se acordaron. Y eso se llama, comienza por la I y termina por gratitud. Bueno, eso se llama ingratitud. No se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. ¿De qué tenían que acordarse? ¿De qué tenían que acordarse? Ay, cuando estábamos allí, años, los madianitas nos explotaban, nos robaban las cosechas, teníamos que escondernos para poder cosechar y teníamos miedo que en cualquier momento llegaran y nos robaran todo, estábamos empobreciendo, nos tenían acabados. Y llegó Dios, y llegó Dios y nos ayudó. Llegó Dios y me ayudó. No se acordaron. Y yo te pregunto, si tú tienes algo que acordarte de lo que Dios ha hecho por ti, si tienes algo que decir, si has pasado por un momento difícil emocional, si has pasado por un momento difícil económico, si has pasado por un momento difícil en cualquier sentido y has podido sentir la ayuda de Dios allí, has podido sentir que Dios te ha mandado a alguien, te ha provisto, te ha levantado, te ha curado, te ha sanado, te ha ayudado, te ha apoyado. Si has visto la mano de Dios de alguna manera y si tal vez también has olvidado lo que Dios ha hecho. Y has olvidado porque has seguido tu vida otra vez en las mismas, en el pecado, viviendo como se te antoja, haciendo lo que se te viene en gana, sin tener en cuenta a Dios en tu vida. Ellos hicieron eso, olvidaron. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho igual? No acordarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no acordarnos. Si nos acordáramos, nos faltarían motivos para cantarle a Dios. Si nos acordáramos del bien que Él nos ha hecho, nos faltarían motivos para orar. Si nos acordáramos del bien que Él nos ha hecho, nos faltarían motivos para servir. Ellos no se acordaron y volvieron atrás porque dejaron de pensar en aquello que Dios había hecho por ellos. Pero también la ingratitud, si hay ingratitud así, o sea, quiero decir, de mí hacia Dios, entonces también habrá ingratitud así. Es decir, de mí hacia los demás. ¿Por qué? Miren lo que pasó. Versículo 35. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Estamos llenos de ingratitud, pero la ingratitud lleva a caminos difíciles. La ingratitud es el camino, es el principio del camino de la rebeldía, es el principio del camino de la amargura y resentimiento, porque la amargura y resentimiento está sembrado de espinos de ingratitud. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice allí en el Nuevo Testamento, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Bueno, ahí está, adelantico. Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Dice 16, estad de vez en cuando gozosos, estad siempre. Siempre significa cuando me va bien y cuando me va mal, amargado. Eso es lo que quiere decir este versículo. O siempre cuando es. Siempre.
Estad siempre gozosos. 17. Orad sin cesar. Y 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Una persona que tiene un accidente y pierde la movilidad, cierta movilidad de un dedo por el accidente que tuvo, ¿puede dar gracias? ¿Por qué gracias? ¿Es que me gusta el dolor? ¿Es que soy masoquista? ¿Por qué? Porque pude haber perdido la mano. El dedito lo tengo todavía ahí, todavía parece ahí tan lindo él, ¿cierto? Todavía se mueve, está ahí. No se mueve como antes, pero todavía está ahí. Dios me guardó de algo peor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, Dios quiere que seamos agradecidos. ¿Cuándo? Siempre. ¿Con quién? Ese dar gracias es a quién. A Dios. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? Aquí está. Entonces, cuando nos estamos quejando, ay, no, qué vida tan aburridora, ay, no, de verdad, vea, me levanté con el pie izquierdo. No, 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 no sé a quién fue que, vea, me, me paré y ahí estaba el popó del perro. Ay, no, por ahí comenzó el día, por ahí comenzó. Y nos vamos diciendo, ay, y mi hijo, y el vecino, y no sé qué, y no sé cuál. Y una cosa y otra, y el día es, la mañana me quejo, en la tarde sigo y en la noche termino. Mañana, tarde y noche me quejo de todo, de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi situación económica, de mi trabajo, de todo. Y la conclusión es una vida amargada donde no estoy disfrutando lo que es la vida cristiana. ¿Qué clase de cristiano es aquel amargado que mantiene allá? No es que no podamos estar tristes, claro que sí. La Biblia está bien. Si está triste, dice, haga oración. Sí, claro, estar triste, sí. No, 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 no es que la Biblia nos prohíba estar triste. Lo que está diciendo es que en medio de la tristeza nos demos cuenta que tenemos lo mejor. Y lo mejor es a Dios de nuestro lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, yo sé que es fácil decir ahora desde mi posición aquí, desde el púlpito, hay que dar gracias en todo, cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones, pero si estamos de la mano de Dios, pasando esa situación difícil, seguramente el final va a ser, Señor, gracias. Seguramente ahí vamos a terminar. Entonces, si terminamos en amargura, es porque estamos pasando esa situación difícil lejos de Dios. Y Dios quiere que la tengamos de la mano de Él. Entonces, además, adicional, es que el versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Ahí está el 12 y el 13. Entonces, miren cómo conecten versículo 16, dad gracias en todo, con versículo 12 y 13. ¿Hay alguna cosa que los conecta? ¿Alguna línea que va de aquí para allá? ¿Qué palabra podemos colocar ahí como sinónimo o de qué nos habla el versículo 12 cuando dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y el 13 que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra? ¿Estará hablando de qué?
de agradecer, ¿cierto? De apreciar lo que los hermanos que trabajan en la obra del Señor hacen, de apreciar, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Mire, cuando vamos a Jueces, vemos que ellos dejaron de apreciar lo que Dios hizo y a la vez dejaron de apreciar lo que Gedeón había hecho. Cuando vamos a Tesalonicenses, vemos que sí agradecemos a Dios, a la vez entonces estaremos agradeciendo a aquellos que sirven en la obra de Dios. ¿Ven cómo una cosa conecta con la otra? Cómo de una cosa sale, brota la otra. Entonces, la ingratitud a Dios va de la mano con la ingratitud a las personas y en este caso a los que sirven en la obra del Señor. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, por nada, sino que por nada estéis afanosos, por nada estéis angustiados, desesperados, que te das contra las paredes, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. El afán repele la gratitud. La gratitud y el afán parece que no pueden estar juntos. Si hay afán, no hay acción de gracias en las oraciones. Y las oraciones deberían tener una fragancia como un perfume, y ese perfume es gratitud. Eso debería oler Dios en nuestras oraciones. Ah, cómo huele delicioso la gratitud de Él. Ah, cómo huele delicioso la gratitud de ella. Eso debería estar perfumando nuestras oraciones. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y vamos al Salmo 100. Versículo 4 dice, bueno, tal vez desde el 3 entonces, desde el 3. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Y el 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre. ¿Cuándo usted debería darle gracias a Dios? ¿Los lunes o los miércoles o los domingos? Digamos si hay reunión miércoles y domingo, los días de dar gracias a Dios serían miércoles y domingo, ¿verdad? ¿Cuándo? Todos los días, todos los días. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre. Y vamos al Salmo 78, allí unos pocos capítulos atrás, versículo 40, hablando de la experiencia del pueblo de Israel, el salmista, mirando como hacia atrás la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, que entre otras cosas fue marcado por la ingratitud del pueblo. Una vez Dios ayudaba y ellos olvidaban lo que Dios había hecho. Dice 40, cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Y le pregunto a usted si esto es pecado. ¿Usted ha cometido este pecado? ¿Usted se ha olvidado de la mano de Dios? ¿Usted se ha olvidado
que lo redimió, lo rescató de la angustia? Usted se ha olvidado todo lo que Dios ha hecho por usted. Usted se ha llenado de angustia en su corazón y ha bajado la mirada y se ha olvidado de Dios. No se acordaron de su mano del día que lo redimió de la angustia. Debería ser día hoy de pedir perdón a Dios, ¿verdad? De decirle, Señor, cuántas veces, pero cuántas me has ayudado. Lo más grande, Cristo muere por mí en la cruz, se entrega para que yo no vaya al infierno, me rescata de la vida que llevaba, me da una esperanza y aparte de eso el día a día me está ayudando y yo todos los días quejándome, Señor, pero vea, por favor, esto y pido y cada que Dios me da, además de eso, Dios me da y se me olvida decir gracias. Señor, por favor, te pido por este familiar que está enfermo, se sanó y Dios no escuchó. Dios, gracias porque se sanó. Pero después, cuando otro familiar está enfermo, ay Señor, por favor también. Y vuelve y Dios ayuda y vuelvo y olvido. Y después estoy lleno de nervios porque pasó esto y aquello cuando en el pasado yo he tenido la ayuda de Dios siempre, de manera oportuna. ¿Cuántas ¿Cuántas veces tendríamos que pedirle perdón a Dios si las veces que pedimos perdón serían iguales a las veces que hemos pecado contra Él? ¿Cuántas veces hemos pecado por no acordarnos de lo que Dios ha hecho? El olvido de lo que Dios ha hecho es el peor de los males de este siglo. Algo que carcome la vida espiritual de los cristianos del siglo XXI. La oración debería estar impregnada por la fragancia de la gratitud. Y Dios quiere que seamos agradecidos. Recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Él dice en la Escritura, sed agradecidos. Seamos agradecidos. Recordemos lo que el Señor. Ahora, cuando vayas a casa, cuando vayas a acostarte, piensa un momento, diles a Dios gracias por este día. Has sido bueno conmigo, me has ayudado, me has traído a mi familia, has provisto, has cuidado. Y mañana cuando te levantes, piensa un día más que Dios me da, que me puedo levantar. Un día más que puedo leer la escritura y aprender de Él. Un día más que puedo hablar de Jesús a otro, a un familiar que tal vez se puede morir pasado mañana, pero mañana tengo la oportunidad de compartirle. Dios, gracias por esa oportunidad. Hermanos, Dios no quiere que estemos encadenados con las cadenas de la amargura, del quejarnos constantemente, de ni de la soberbia, ni del resentimiento, colocando la mirada en Él, que es tan bueno con nosotros. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. ¿Cuántas veces, Señor, tendríamos que decirte perdón, 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 perdón? Porque muchas veces, Señor, hemos olvidado, hemos olvidado, hemos olvidado que nos sacaste de la condenación eterna, que entregaste a tu Hijo, a lo más grande, a lo más precioso por nosotros. No es pequeño lo que hiciste en la cruz del Calvario y demostraste así que somos importantes y valiosos, que somos amados y ahora hijos e hijas de Dios por pura gracia, rescatados del infierno, cada día provisto un alimento en la mesa para nuestros hijos, para nuestro esposo, esposa, cada día con un lugar donde dormir, cada día tu ayuda y paciencia y tolerancia con nosotros frente a nuestras imperfecciones y pecados, y cada vez escuchando decir, Padre, perdóname y perdonando, porque Cristo murió por ese pecado, cada vez bajando la mirada, cada vez que tenemos un problema, una dificultad seria, bajando la mirada y colocando las circunstancias, y sin embargo tú sigues obrando en nuestro corazón para levantarnos, sanarnos, cada día, Señor, obrando en nuestra vida. ¿Cuántas veces deberíamos decir gracias, Señor, por tenerme tanta paciencia, por tolerarme, por no haberme
quitado la vida hace mucho tiempo atrás, por haber sido tan paciente conmigo y por haber obrado aún en mi vida y a través de mí, para que otros escucharan tu palabra. Porque a pesar de que me equivoqué y pequé, tú me levantaste, Señor, y te puedo servir hoy. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por los milagros que hemos visto, por las personas que llegan y escuchan tu palabra. Gracias por los que están alejados y regresan. Gracias, Señor, por las respuestas a oraciones. Gracias por la provisión en la mesa. Gracias, Señor, por no dejarnos solos jamás. Y porque siempre podemos contar contigo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Oramos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.